Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a esta sesión, casi la última del año que tenemos con el capítulo del Club de Roma para esto que hemos llamado conversaciones entre expertos y que buscan hablar de temas de actualidad, de interés en materia de energía, tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. Y justamente hablando de actualidad, hoy queremos poner el foco en las conclusiones y en los avances de la COP29 que terminó recientemente en Bakú, Azerbaiyán. Una cumbre que bajo el lema de solidaridad por un mundo verde, pues se centró fundamentalmente en los temas de financiación para la transición energética. Como ha sido habitual en estas últimas cumbres, y yo creo que casi desde el origen, al final de esto siempre hay luces y sombras, hay opiniones encontradas, para unos se avanzó mucho, para otros se avanzó poco, pero bueno, hay que reconocer que esta cumbre en particular se ha desarrollado en un escenario geopolítico bastante complejo, con lo cual pues algunos acuerdos pueden considerarse avances importantes para seguir trabajando en lo que queda. Algunos de los acuerdos, o por lo menos los que han recogido mayores titulares en la última semana, están centrados en el tema de la financiación, donde al fin se ha conseguido que los países desarrollados se comprometan a aportar al 2035 300.000 millones de dólares en financiación climática para apoyar la acción climática de los países no desarrollados, un compromiso que al parecer a partir de la siguiente década se puede ampliar en forma importante. Y también se ha hablado bastante de las nuevas reglas de un mercado global de transacciones y proyectos de créditos de carbono con el fin de impulsar las energías verdes y las inversiones que permitan reducir los gases de efecto invernadero. Se ha reafirmado también la urgencia de acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles y poner, por supuesto, a la naturaleza y a las personas en el centro de las políticas climáticas. Esto pues parece que es obvio, pero bueno, siempre hace falta reafirmarlo en cada cumbre. Y para profundizar en estos aspectos, en cómo se tejen estas alianzas, en la dificultad para conseguir lo conseguido y también qué pasa con lo que no se consigue, pues tenemos dos invitadas de lujo que conocen las entrañas de lo que ocurre allá adentro de primera mano y para nosotros realmente es un privilegio poder contar con ellas. Estamos con Valvanera Olargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Lara Lázaro Touza, investigadora principal del Real Instituto Elcano, profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, entre otras muchas actividades. Esta conversación va a ser moderada por Beatriz Treseño, que también ya ha estado con nosotros en este tema, una periodista especializada en temas de sostenibilidad de expansión. Tendremos, como ya es habitual, el apartado de conclusiones y acertadas reflexiones que nos trae siempre José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Así que espero que realmente resulte de interés. Sé que va a ser así porque además es de total actualidad, y decirles solamente que esta sesión podrá ser luego vista o descargada desde nuestra página web de la Fundación. También que en los próximos días, y como ha sido ya de manera habitual, tenemos una publicación elaborada por Pricewaterhouse y editada por nosotros sobre los resultados de esta COP, que sin duda pues complementará lo que se ha tratado hoy o lo que conversemos hoy en esta casa. Así que sin más, muchas gracias a todos los que están aquí, a las personas que se han conectado, y bueno, nada más por mi parte. Beatriz, te cedo la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta jornada en la que vamos a analizar las principales conclusiones de la Cumbre del Clima que se celebró, como saben, la semana pasada en Bakú, en Azerbaiyán. La COP29 concluyó con un compromiso de que los países desarrollados se comprometen a destinar 300.000 millones de dólares al año en la lucha contra el cambio climático. Esto supone triplicar la financiación y pasar del objetivo anterior de 100.000 millones, pero aún así está muy lejos de los 1,3 billones de dólares anuales que se estiman necesarios a 2035 si se quieren cumplir con los desafíos que plantea este reto del clima. Tanto es así que los países en desarrollo han considerado el acuerdo insuficiente porque aseguran que no proporciona el apoyo necesario para abordar este problema. Como nota positiva, en la COP de Bakú sí se acordaron normas para un mercado mundial de carbono que facilitará el comercio de los créditos de carbono e incentivará a los países de alguna manera para que reduzcan sus emisiones e inviertan en proyectos específicamente respetuosos con el clima. Un acuerdo importante teniendo en cuenta
que en otras COP anteriores no se había podido concluir. Otra buena noticia fue la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Ganancias, que empezará a financiar proyectos ya en 2025. Y todo esto en un año, como decían, marcado por temperaturas récord, por catástrofes climáticas como la Dana de Valencia y también con un trasfondo geopolítico, con la llegada futura de Trump a la Casa Blanca y con el importante papel que se espera que juegue China en esta transición energética. Para desgranar todo lo ocurrido en la COP, contamos con Valvanera Olargui y con Lara Lázaro, ambas, por cierto, casi recién llegadas de Bakú. Si os parece, empezamos haciendo un balance de la cumbre, un poco cada una contándonos un poco vuestra opinión y sobre todo teniendo en cuenta las bajas expectativas que había sobre esta COP, a ver cómo consideráis que finalmente ha concluido. Si quieres empezar, Valvanera. Pues muchísimas gracias. Gracias al Club de Roma también y a la Fundación Naturgy por reunirnos un año más después de una cumbre de clima, que son cumbres muy importantes en la agenda multilateral. Una cumbre que el valor añadido que pone encima de la mesa, como bien mencionabas, es la capacidad del Foro Internacional de acordar consensos que generan confianza en el multilateralismo, que está en un momento de gran dificultad para responder a los retos globales, consensos respecto a todos los socios de este multilateralismo que están alrededor de una mesa intentando dar soluciones a los retos climáticos. Las cumbres de clima siempre tienen soluciones, siempre ponen encima de la mesa acuerdos pese a la situación tan compleja que tenemos actual, pese al contexto geopolítico tan complicado, tan alterado, pese a una presidencia que también puso las cosas difíciles a la hora de cerrar estos consensos y pese evidentemente, ¿no?, a una sombra de un nuevo presidente en Estados Unidos que puede poner las cosas difíciles. Pese a todo ello, responde, porque responde, y lo mencionabas anteriormente, porque es un reto compartido, es un reto donde estamos viendo los impactos del cambio climático, es un reto donde estamos viendo las catástrofes en términos de vidas humanas, en términos económicos, y afecta a todas las regiones del mundo. Nadie se salva de la crisis climática, nadie se queda fuera en el sector económico de los impactos físicos, económicos y políticos que va a recibir. Es una cumbre, como digo, que ha conseguido un acuerdo en materia de financiación climática internacional. Yo lo veo más amplio que como lo has presentado, porque creo que el texto de decisión tiene mucho valor añadido en términos no solamente de las cifras, que evidentemente para los países en desarrollo son insuficientes, sino en términos de movilización de una nueva agenda financiera. Es el primer pistoletazo de salida a una nueva agenda financiera internacional que tiene que ayudar a hacer esas transiciones en todos los sectores, en todas las partes del mundo, que tiene que ayudar a focalizar la ayuda en los países más desarrollados y, sobre todo, que manda señales a las instituciones financieras fuera de lo que es nuestra convención para empezar a abordar las barreras que están encima de la mesa. Las cifras dobles son los 1,3, que son las necesidades que identificaban los países los países en desarrollo, que hemos reconocido en un texto de decisión, como digo, multilateral, que hay que movilizar en el año 2035. Esa cifra es de obligado cumplimiento. Eso sí, es una cifra que incluye a todos los actores en esa movilización. Son actores públicos, son actores privados y son fuentes innovadoras. ¿Cuál es el detonante y el motor de esa cifra? El dinero público que acordamos. Nosotros íbamos con un mandato claro a esta cumbre, que venía la cumbre de París, de definir un nuevo objetivo de financiación climática por encima de los 100.000 millones de dólares americanos, que es el objetivo que teníamos hasta el año 2025. Eso se ha cumplido. Los países desarrollados han ido más allá de los 100.000, han triplicado esta cantidad para el año 2035 y han abierto la base de contribuyentes para que ese objetivo sea alcanzable y realista. Con lo cual es importante fijarse ahora en el resto de la decisión, aparte de las cifras. ¿Para qué sirve este dinero? Porque el dinero, en términos públicos, tiene poco valor añadido si no moviliza
todo el dinero privado que se tiene que poner en marcha para hacer, como decíamos, esa inversión en renovables, en eficiencia, en infraestructuras resilientes al agua, en infraestructuras de vivienda, en infraestructuras agrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese motor público, esos 300.000 millones que se ponen encima de la mesa van a ir dirigidos de manera diferente, que es lo que hemos dicho en esta cumbre. Se van a dirigir a aquellos países con necesidades especiales, a los más vulnerables y a los más pobres, y además a aquellos países con economías medias que necesitan detonar esa inversión privada. Cuando tú hablas con Chile, cuando tú hablas con muchos africanos, no solamente quieren donaciones, quieren generar ese ecosistema financiero que les dé respaldo a ellos para acceder al capital y para realmente poner en marcha los proyectos. Eso se consigue en esta cumbre y, como digo, con nuevos donantes encima, con nuevos donantes dispuestos a trabajar en financiación, como es China, como es Sudáfrica, de manera voluntaria, porque no se rompe el esquema que teníamos en París de obligación de desarrollo, de obligaciones de países en desarrollo, pero sí que se empieza a definir una nueva forma de colaboración con las economías que son hoy en día más emisoras, ¿no? Y que tienen más capacidad y que tienen que contribuir a ese esfuerzo global de financiación. Con lo cual es un texto que hay que mirar desde todos los ángulos. Unas cifras ambiciosas hasta donde hemos llegado, insuficientes pero ambiciosas, y la movilización de esa agenda internacional nueva que es la que hay que empezar a trabajar. Lara, si quieres aportarnos sobre la cifra y también lo que decía Valvanera de este dinero, ¿qué destino tiene? Pues muchísimas gracias una vez más por la invitación. Es un placer volver a estar aquí con vosotras. Creo que antes de la cumbre había un pesimismo cauteloso con respecto a los resultados de la cumbre. Después yo creo que ha sido un alivio contenido con parte de frustración, pero al margen de las declaraciones, de objeciones y demás, creo que es importante resaltar que aquí me corregirás, Valvanera, pero únicamente India y Nigeria registraron objeciones formales. Es decir, sí, la cifra se ha visto como una cifra limitada en comparación con las expectativas y las demandas de los países en desarrollo, pero hemos llegado a ese consenso que no estaba claro, que hubo momentos de mucha tensión, sobre todo hacia las horas finales de la cumbre. Yo creo que eso hay que valorar positivamente. Como decía Valvanera, es una agenda, es un cambio en el ecosistema de financiación climática. No nos podemos olvidar de que uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo de París es la alineación de todos los flujos financieros con nuestros compromisos climáticos, y esto es un bloque más en esa transición. Y hay que valorarlo de manera positiva. Es cierto que los países latinoamericanos y en las reacciones que han tenido después pues han sido quizá más positivos. Por ejemplo, GFLAC, ¿no?, que hace valoraciones muy habituales de tema de financiación climática internacional, han sido más positivos que, por ejemplo, otros socios del Mediterráneo, que han sido pues más críticos con esos resultados, pero en general hay que valorar que se ha llegado a un acuerdo empezando una cumbre con una situación muy compleja. Tenemos un segundo mandato de Trump en el que pues es previsible que en el primer día de su mandato vuelva a enviar una carta acogiéndose al artículo 28 del Acuerdo de París para volver a retirarse del Acuerdo de París. Hay opciones también encima de la mesa para que se planteado si también saldrían de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Hay pues más divergencia de opiniones sobre cómo de fácil va a ser esto, y esto el impacto que tiene claramente es que llegar a esos objetivos de financiación va a ser más caro y más difícil para los que nos quedamos dentro del sistema, y yo creo que tiene un valor enorme que hayamos sido capaces de llegar a donde hemos llegado, siendo insuficiente y sabiendo que es importante también avanzar en otro de los elementos que está en la decisión, que es analizar el acceso a esa financiación, que es fundamental, y simplificar ese acceso. También el que se vaya a triplicar
La contribución a los fondos climáticos creo que es muy importante, que quizá lo comente Valvanera después. ¿Y la segunda pregunta? No, el destino de estas cantidades, ¿no? Porque claro, hablamos de unas cantidades tan grandes Sí. que cuesta saber, bueno, lo que decía Valvanera, dónde va a ir después, ¿no? No sé si ya hay alguna pista, si hay algún guión, algún... No, Pues, si quieres, y aparte lo ha mencionado también Lara, ¿no? Que como trabajamos juntas, estamos todas juntas y llevamos ya varios eventos, intentamos complementarnos en las conclusiones, ¿no? Hay una parte muy importante de la decisión que es clave también para Estados Unidos, en esa ampliación de base de donantes tradicionales, ¿no? En esa voluntad de la Unión Europea de sentar a otros contribuyentes en la mesa para alcanzar esos 300.000 millones de dólares en el 35, hay una mención que es muy importante, que no había aparecido nunca, que son los bancos multilaterales de desarrollo, ¿no? Los bancos multilaterales de desarrollo movilizan gran cantidad de financiación pública. En esos bancos multilaterales de desarrollo hay muchas sillas que no pertenecen exclusivamente a la categoría tradicional que entendemos de país desarrollado respecto a los criterios del 92. Ahí están sentados también las grandes economías emergentes, y tal como se ha redactado el texto, no son las contribuciones que hacemos todos los países a esos bancos, que tenemos perfectamente grabadas, sino para el objetivo de los 300.000 vamos a contar con los outflows que hacen esos bancos, es decir, con los desembolsos en los diferentes países que hacen esos bancos. ¿Qué tiene eso de valor añadido? Uno, es una forma indirecta de contabilizar dinero de otros países que no son el anexo 1 de la Convención. Dos, es una manera de reconducir financiación climática, porque todas las recomendaciones importantes que se dan en esta decisión de la COP para cambiar el sistema financiero van dirigidas a estos bancos. Acceso a capital, facilitación de cláusulas de deuda, incorporación de riesgos climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tener la trazabilidad de dónde están esos desembolsos de los bancos multilaterales de desarrollo nos ayuda a tener más actores encima de la mesa y a generar más financiación climática. Ellos están ya trabajando en números, los presentaron en la cumbre, también son discutibles si son lo suficiente ambiciosos o no son ambiciosos, pero ya tienen un objetivo de aumentar inversión climática para el 2030, y además tienen un objetivo que es muy interesante, que es cómo van a facilitar con sus instrumentos actuales, con sus requisitos y características actuales, movilización de créditos, movilización de préstamos, es decir, cómo van a facilitar más capital privado con las inversiones semillas que ellos hagan con esos fondos públicos. Con lo cual, es un sistema que va a ser el ejemplo, ¿no?, del resto de la comunidad internacional, y como decía bien Lara, nuestros fondos, los que dependen de nuestro Acuerdo de París, que es el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, el Fondo para los Países menos desarrollados, eso sí que se les ha acotado mucho las instrucciones. Acceso directo, incluir el riesgo a largo plazo en las inversiones para facilitar ese acceso directo, cláusulas o financiación que evite endeudamiento. O sea, ellos también van a ser motor de toda esa transformación que queremos ver en el territorio, y va a ir dirigido evidentemente a los países en desarrollo. Estos fondos sí que su objetivo son países en desarrollo, pero se ha acotado a dos elementos que son importantes para también sacar un poco de la foto, ¿no?, aquellos que no lo necesitan tanto. Uno, se focaliza en temas de adaptación, que eso los necesitamos todos, lo hemos visto con la Dana de Valencia, ¿no?, una Dana que estaba que pone encima de la mesa especialmente cómo de resilientes son nuestras infraestructuras. Y dos, los países realmente vulnerables, que son los pequeños estados insulares y las economías más pobres. Es decir, el dinero público se va a ir focalizando en adaptación y en países menos desarrollaros. Uh-huh. Y más allá del tema de la financiación, que es verdad que era lo que centraba este año la COP, sí que ha habido también un logro, ¿no?, el tema del acuerdo sobre los mercados de carbono,
que en otras COP se había intentado, pero no se había concluido. Yo quería que me explicarais un poco en qué medida es esto importante para la transición energética, es que este sistema nuevo que va a haber y cómo lo valoráis. Si quieres empezar, Lara. Pues después de prácticamente 10 años de negociación se cierran las reglas para empezar a operar. Creo que es importante esto a nivel de el análisis económico. Pues nos da eficiencia estática y dinámica en cuanto a dónde se producen las reducciones de gases de efecto invernadero. Esto es una buena señal. Yo creo que se han limado asperezas, ¿no? Como hemos comentado, entre la Unión Europea y Estados Unidos para llegar finalmente a un acuerdo que garantizara en mayor medida la integridad ambiental. Las valoraciones tanto del artículo 6.2 como del 6.4 pues han sido muy variadas, dependiendo de qué análisis leamos, pues son más o menos críticas. Sigue habiendo preguntas sobre la integridad ambiental efectiva, y eso obviamente, además de tener las reglas, pues luego tenemos que ejecutar y tenemos que tener esa trazabilidad. El proceso, yo creo, de aprobación, quizá intentando replicar un poco lo que pasó en Dubái, es que en el primer día se acordase algo importante para dar impulso a las negociaciones. Yo creo que no fue tan bien acogido como el año pasado en Dubái con el fondo para dar respuesta a las pérdidas y los daños, entre otras cosas pues porque bueno, el fondo para las pérdidas y los daños era algo largamente esperado y bueno, el proceso fue distinto. Quizá Valvanera nos pueda contar un poco más en cuanto a cuán rápido vamos a poder ver ya todo esto en el terreno. Pues obviamente todas las precauciones, revisiones, protocolos llevarán un tiempo y bueno, pues hay que esperar todavía. Sí, decías el fondo de pérdidas y daños precisamente, ¿no? Se ha conocido que ya va a empezar a financiar proyectos a partir del año que viene. No sé si nos podéis anticipar algo que se haya comentado allí sobre este tema. Eso ha sido rapidísimo. El fondo de pérdidas y daños en menos de un año ha conseguido establecer todas sus reglas para ser operativo, que en experiencias anteriores, no voy a decir los años porque es un poco frustrante también a veces, pero ha sido rapidísimo porque hay un fuerte interés, ¿no? Hay gran interés político y hay además una gran voluntad de los países de aportar. Yo creo que es una buena noticia que exista ya una sede, que se da a Filipinas, es una buena noticia que exista un director ejecutivo. El trustee del fondo va a ser el Banco Mundial. Ya se están haciendo los desembolsos porque lo comprometimos el año pasado, pero hasta que no estuviese estructurado esos compromisos públicos no se podían desembolsar. Ya se va a hacer el desembolso y yo creo que va a ser muy interesante cómo se posiciona el fondo en ayudar a esa reconstrucción, donde hay otros fondos de Naciones Unidas también trabajando, es decir, cómo van a ser las sinergias con el resto de instrumentos que hay en Naciones Unidas y cómo realmente vamos a buscar conjugar esa financiación que hemos dicho tan importante de adaptación, que la adaptación lo que busca es prevenir, reducir y minimizar al máximo los impactos del cambio climático. Ahí hablamos de sistemas de alerta temprana, de medidas, como decía antes, de infraestructuras que aguanten los impactos adversos, como entra el fondo después. O sea, toda la parte de adaptación al cambio climático, toda esa financiación tiene que ser muy potente para evitar, ¿no?, que entre el fondo de pérdidas y daños en última instancia. Con lo cual se abre un mundo en el mundo financiero climático de también nuevas cooperaciones y nuevas sinergias que va a ser muy, muy importante. Si queréis, se ha comentado ya el tema del panorama geopolítico que en cierta forma ha marcado ya la COP y que va a marcar los próximos años. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, no sé si creéis que ya ha tenido influencia en esta COP, incluso antes de haber estrenado mandato, y
¿cuáles creéis que van a ser las consecuencias directas si realmente va a pasar lo que algunos predicen, la salida del Acuerdo de París que mencionabas antes, ¿no? ¿Creéis que eso va a pasar? ¿Va a haber un retroceso? ¿O simplemente, bueno, va a ser una cuestión un poco de imagen? Si quieres, Valvanera. ¿Empiezo yo? Fenomenal. A ver, la sombra ha estado en las negociaciones desde el principio y, como bien apuntaba Lara, ¿no? Parte de las barreras que hemos tenido que superar era ese miedo, ¿no? a estar en los próximos años sin Estados Unidos, ¿no? También colaborando en la mesa de financiación. Hay dos temas, yo creo que son importantes. Uno, si va a ser cierto o no que se salga, me imagino que sí, ojalá no, y ojalá me confunda, y ojalá sé que diferentes líderes mundiales están llamando a su teléfono, ojalá me confunda, parece ser que no. Evidentemente se ha dado cuenta, como bien apuntaba Lara, que también hay que salirse de la convención para sacar a la delegación americana de las cumbres, porque la última vez se salió solamente del Acuerdo de París, pero la delegación americana, con la que tenemos aparte muy buena relación, siguió en todas las cumbres, porque las cumbres responden a 3 instrumentos jurídicos: la Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Evidentemente no podían ser parte de las decisiones del Acuerdo de París, pero sí estaban en el paraguas, ¿no? Que es la decisión de la Comisión, y eso generaba un ámbito de continuidad, ¿no? en cierta medida. Esta vez parece que se ha dado cuenta que también hay que salirse de la Convención y tendremos que ver qué es lo que pasa. Ese es el primer mensaje: incertidumbre, no son buenas noticias. Ojalá mantenga por lo menos seguir siendo parte de la Convención para que sigan en el proceso. Y segundo, la economía verde, la economía de la transición ya está en todos los estados americanos. La parte práctica de frenar esa senda de reducción de emisiones que ellos ya han empezado, porque el modelo económico es por el modelo económico que han apostado sus empresas y sus gobernadores, creo que no va a ser fácil de parar. Es cierto que tendrá menos respaldo público, pero se ha lanzado todo el IRA, se han lanzado todas las subvenciones, y hay una gran demanda en Estados Unidos de generar nuevos puestos de trabajo, de generar nuevo crecimiento y de ser competitivos frente a China, con lo cual el interés económico no se va a poder borrar por un planteamiento, ¿no? Ideológico de clima sí o clima no en los foros internacionales. La otra vez vimos el movimiento Stealing, que mantuvo la voz crítica en Estados Unidos y mantuvo gran parte de las empresas y sobre todo las tecnológicas en cumplir con esas sendas de descarbonización, pese a no tener el respaldo de la Casa Blanca, pero ellos siguieron comprometidos con sus planes net zero, siguieron comprometidos con sus indicadores, siguieron comprometidos con sus sistemas de comercio de emisiones, porque lo necesitan, porque tienen que ser resilientes y porque tienen que ser competitivos. Yo creo que además ahora eso está todavía más avanzado. Ya no hay duda que la transición energética es competitividad, es generar puestos de empleo, y tampoco hay duda en que Estados Unidos recibe unos impactos del cambio climático realmente monstruosos, lo cual es demanda de los ciudadanos el que les pongan las infraestructuras necesarias para ser más resilientes y recibir con menos virulencia todos esos impactos. La voz del ciudadano no piensa tanto en el acuerdo internacional, pero sí piensa en el impacto local, ¿no? Que está sufriendo año tras año. Y Lara, en el caso de esa salida, por ejemplo, del Acuerdo de París o de la Convención, ¿cuál sería el efecto para el resto de países? ¿Tendría realmente un efecto o simplemente el cómputo de emisiones, ¿no? Como gran emisor, pues de alguna manera se tendría que reajustar? No sé cómo lo ves. Pues solo quizá por comentar algo más a nivel nacional, lo que sí podemos esperar antes de ir con la pregunta es una vuelta a ese movimiento desregulador que vimos ya en la primera administración Trump. Si bien es cierto que el IRA está, lo que sí esperan por lo menos algunas grandes empresas es que la eólica offshore pues se vea perjudicada, que el tema de
de redes e infraestructuras pueda retrasarse, es decir, que puede haber elementos que dificulten o que retrasen esa transición. Eso por un lado. Luego, yo creo que es importante pensar en que la senda para la Unión Europea, para China, esas estrategias que ya tenemos marcadas no van a alterarse de manera significativa. Es cierto que estamos en un periodo de acompañamiento de esos objetivos climáticos ambiciosos con pactos industriales limpios, con esa doble, esa complementariedad que desde la Unión Europea y el informe Draghi vemos que es lo que va a marcar la senda de la nueva Comisión. China ya ha dicho que colaborarán con cualquier administración, que estos seguirán haciéndolo, independientemente de quién esté en el gobierno, en la medida en la que sea posible, y que están dispuestos además a reforzar su papel en cuanto a la gobernanza multilateral. Podemos esperar además también de China potencialmente un adelantamiento de ese pico en las emisiones de carbono, quizá también traer más cerca de 2050 la neutralidad en carbono en su nueva NDC. Veremos lo que pasa, pero bueno, hay noticias que son esperanzadoras en ese sentido, con lo cual sí, como decíamos, que Estados Unidos no esté en el Acuerdo de París hace que cumplir con nuestros compromisos sea más oneroso para el resto. También ofrece un espacio de mayor colaboración, por ejemplo, de la Unión Europea con América Latina, con esa nueva agenda de relaciones Unión Europea-América Latina. También hay oportunidades para reforzar esas relaciones con la vecindad sur. Entonces, bueno, el tradicional liderazgo direccional de la Unión Europea y esa capacidad de tender puentes, yo creo que se nos va a exigir que realmente demos el do de pecho en este nuevo contexto geopolítico tan complicado. Ahora os quería preguntar por el papel de España un poco y qué impresión tenéis vosotras que habéis estado allí de las actividades que se han desarrollado en el pabellón de España. ¿Cómo lo habéis visto? Yo voy a echar flores primero al Instituto y luego ya os cuenta las actividades. Llevamos ya varios años con el pabellón desde Sharm. Este año hemos roto todos los récords de participación, los récords de seguimiento online que te llama mucho la atención, ¿no? El interés que tiene la gente, incluso con las 3 horas de diferencia, de conectarse y de escuchar qué está pasando en la COP. Ha sido un programa además que ha sentado en todos los eventos no solamente a los españoles, que evidentemente es la casa de los españoles para contar todas las cosas que estamos haciendo bien, pero sobre todo se ha sentado también mucha colaboración con instituciones, con científicos, con otros países, que es muy gratificante, porque el valor añadido que tienen estas cumbres es la oportunidad de tener en un solo espacio, ¿no? Personalidades y ponentes de gran calidad de diferentes regiones y países del mundo. La involucración de la empresa privada española siempre es muy alta. Este año no ha podido ser de otra manera. Sí que creo que hemos reforzado la parte científica, que es fundamental en todo el proceso que tenemos ahora de implementación de Acuerdo de París, ¿no? con una visión clara de lo que nos va marcando la ciencia. Y luego hemos tenido actividades también lúdico-festivas que han tenido mucho interés en jóvenes, que es otro colectivo muy importante. Llevamos a la Generación Clima, como todos los años, que son estudiantes que quieren participar en estas COPs. Les hacemos miembros de la delegación española y también participan, ¿no? en el pabellón, y es gratificante en el sentido que, pese a tener una voz crítica frente a la lentitud, ¿no? de muchas de las políticas, tienen muchas ganas de involucrarse en las soluciones, en los procesos y en ayudar a ese riesgo que también puede haber en Estados Unidos, ¿no? A no polarizar a la sociedad, sino al revés, a animar a la sociedad a que esto es una agenda positiva de cambio. Pues para nosotros la experiencia ha sido muy intensa,
apasionante, estupenda. Yo quería agradecer también a la oficina y al Ministerio y a la Fundación Biodiversidad pues todo el apoyo que nos han dado en bueno, el diseño y planificación y ejecución de esos más de casi 50 eventos, ¿no? en 9 días. Yo creo que, y agradecer también en especial al sector empresarial que ha estado muy presente en el pabellón, especialmente bueno, el Día de Energía, os podéis imaginar, pero en eventos, por ejemplo, también de inteligencia artificial para la acción climática, en la presentación de una red iberoamericana empresarial para el crecimiento verde, en esos 20 años de la RIOC, ¿no? Que también era un hito importante y bueno, yo creo que el pabellón era más reducido, más modesto, ¿no? que en años anteriores y bueno, la experiencia yo creo que muy positiva, así que muchas gracias. Es el momento de recibir también las críticas constructivas para el siguiente hacerlo todavía mejor. Y un tema que ha salido recurrentemente en esta COP, y aunque sé la respuesta que me vais a dar, pero os lo tengo que preguntar, es sobre la oportunidad de que se realicen estas cumbres, ¿no? Si son la herramienta adecuada, si son oportunas, si cada año deben celebrarse. Sé que opináis que son necesarias, estoy segura de que sí, pero bueno, ¿cómo explicaríais a aquellas instituciones o incluso empresas o personas individuales que piensen que no lo son? Yo creo que hay un dato muy importante. Desde el Acuerdo de París y con todas las políticas y medidas que hemos adoptado, que hemos puesto encima de la mesa los 197 países, estamos en un calentamiento de 2,7. Con todos los impactos que ya recibimos con ese 2,7. Sin el Acuerdo de París estaríamos por encima de 3, son diferentes los modelos que existen, pero están entre 3 y 4. Es el doble de impactos, el doble que ni siquiera es el doble de impactos, pero no el doble de todo lo demás que repercute, porque eso se multiplica por 10 según los escenarios climáticos. Lara, si quieres aportar, sí. Es el foro en el que todo el mundo tiene una voz. Y es el foro en el que se avanza de manera coordinada en una agenda que es esencial para la provisión de un bien público global como es un clima estable del que dependen todas nuestras actividades de producción, distribución y consumo. Si no tuviéramos este foro, no podríamos tener un análisis y una coordinación dinámica. Si nos hubiéramos quedado en unos pocos países, solo en 1992, pues no podríamos llevar a los grandes países emisores desde el 92 hasta mediados de siglo acompañando esta transición con todo lo que requiere. Y es un foro quizá uno de los pocos foros en los que los pequeños estados insulares pueden salir de una negociación y pararla. Yo creo que esto tiene un valor a nivel de la generación de consensos y del avance en cuanto a la solución de los problemas globales que no debe ser subestimada y que debe ser desde luego cuidada. ¿Habría alguna herramienta que consideréis que sería interesante también aplicar en este marco de cambio climático y de transición energética y que vinculase a nivel multilateral, internacional, que fuese a más de esta reunión anual, por ejemplo? Yo creo que como apuntaba bien Lara, ¿no? Estamos haciendo la transición de los sistemas socioeconómicos de todo el mundo y hay que hacerlo de manera consensuada y escuchando. Las herramientas están encima de la mesa, o sea, el ejercicio que tú tienes, los requerimientos que tú tienes de transparencia en el Acuerdo de París son muy exigentes. Todo el mundo puede ver con las comunicaciones nacionales y con los inventarios cómo se están reduciendo las emisiones de todos los países. Yo creo que fortalecer esos mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas es fundamental para que podamos todos avanzar. No es para señalarnos los unos a los otros, sino para poner encima de la mesa cuáles son las dificultades que estamos encontrando en esa transición, cuáles pueden ser las soluciones que están aplicando otros países y, evidentemente, luego buscar esas soluciones ad hoc, las necesidades que tienen
los pequeños estados insulares no son las necesidades que tienen las economías medias latinoamericanas o asiáticas, pero es muy importante no dejar de cuidar ese mecanismo de transparencia, de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas, que es lo que nos va a ayudar a progresar. Han cambiado las negociaciones, estamos en una fase de implementación, la parte de directriz política cada vez se sectorializa más, con lo cual cada vez es más difícil alcanzarla, va a ser más complicado poner objetivos sectoriales mundiales, pero sí que tenemos que trabajar en poner encima de la mesa dónde estamos y cómo reforzar. Y sé que acabáis de llegar, pero ya se plantea, ¿no?, cómo va a ser la siguiente cumbre en Brasil el año que viene. Se habla de que será la cumbre del cambio de rumbo, ¿no? Decía Lula da Silva, el presidente de Brasil, hace unos días. ¿Qué expectativas tenéis para Brasil? ¿Cómo lo veis? ¿Realmente va a ser un cambio de rumbo y por qué debe serlo? Si quieres, Lara, empezar esta vez. Bueno, necesitamos tener unos compromisos nacionalmente determinados, unos NDCs que estén alineados con el objetivo de 1.5. Este es el cambio de rumbo que, si se produce, es el más importante. Tuvimos el Global Stocktake, el balance mundial. Este año tenemos el acuerdo de financiación que es la palanca de acción para aumentar esa ambición. Y el cambio de rumbo necesario es esa alineación de los compromisos determinados a nivel nacional con el 1.5. Además, se plantea la COP30 como una COP en la que quizá haya más espacio para ese diálogo social, que las organizaciones no gubernamentales pues, se han quejado en las últimas cumbres de menor capacidad de incidencia y participación e inclusión. Pues quizás sea un espacio donde se abra más y por supuesto aumentará la importancia de la naturaleza y de temas de biodiversidad. Eso es lo que en principio podemos esperar. Hemos visto que Brasil ya ha puesto encima de la mesa su objetivo de reducción de emisiones entre un 59 y un 67% de reducción. También hemos visto que otros países en América Latina como México ya han adelantado que aspirarán a la neutralidad climática a mediados de siglo. En fin, tenemos confianza en que lo que ha salido, si bien no es todo lo que todo el mundo hubiera esperado de ese objetivo colectivo cuantificado, pues de impulso suficiente como para animar a que esas NDC sean más ambiciosas, aunque el no haber tenido avances en ciertos elementos sobre la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, volver a hablar de ese párrafo 28 famoso del año pasado, pues no nos dé toda la base que quizá nos hubiera gustado, pero esa es la esperanza. Sí, Valvanera. Sí, por complementar, porque Lara ha estado brillante, ¿no?, en su respuesta. El cambio de rumbo, evidentemente, es mantener el 1.5, la suma cero de todas esas NDCs nos mantengan en el límite de seguridad del 1.5. Es fundamental lo que haga el G20, las pequeñas economías tienen un impacto mucho menor, el G20 es el 80%, tenemos que tener unas NDCs ambiciosas y además detalladas, granuladas del G20, que tendrán que ir evidentemente también acompañadas, ¿no?, de financiación. Es muy importante que Brasil juegue el papel de broker, mediador honesto, es decir, que no se desvíe hacia otros intereses que no sean de su grupo. Es una cumbre de un país BRIC, pero es una cumbre para el mundo entero. Entonces es muy importante no salirte, ¿no?, de esa ambición y ayudar a que todo el mundo esté dentro de esa ambición. Evidentemente la parte social es parte aparte de su discurso nacional. La parte de naturaleza entendemos que vendrá acompañada con más anuncios financieros para conservar
la Amazonía y también con una transformación del modelo de desarrollo de conservación de grandes masas forestales que será interesante seguir de cerca. Pero yo creo que la prueba de algodón van a ser las NDCs del G20 y la prueba de algodón para Brasil va a ser mantener ese ritmo del 1,5 con todos los países comprometidos a la transición energética que pusimos encima de la mesa en Dubái. ¿Habéis echado algo en falta en esta COP que crees que pueda abordarse en Brasil en concreto? Bueno, la agenda de mitigación no está en los resultados de Bakú. Eso es un elemento de preocupación respecto al proceso y también respecto a la voluntad real de los países productores de avanzar en esa transición que nos comprometimos en Dubái. Es cierto que cuando miras los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el último informe que sacaron respecto a cómo estamos con ese artículo 28, es decir, cómo estamos en abandonar combustibles fósiles, cómo estamos en triplicar renovables y cómo estamos en duplicar eficiencia energética, hay buenas noticias. Las inversiones en renovables y en eficiencia han aumentado de manera muy considerable y generan empleo y generan estabilidad en las regiones donde se están aplicando, pero la mala noticia es que los combustibles fósiles no han bajado, es decir, no se está produciendo una sustitución de combustible fósil en términos amplios, Gonzalo a lo mejor luego puede apuntalar mejor, por combustible, con lo cual el calentamiento, los grados no bajan. El precio de los combustibles fósiles ahora está bajo, o sea, es el momento realmente de eliminar subsidios a los combustibles fósiles y es el momento de destinar el dinero que estábamos destinando a los subsidios en lo que da seguridad a las redes, a las fuentes renovables, que es almacenamiento, que son más baterías, evidentemente es hidrógeno. Hay que trabajar con esa perspectiva, donde reconducimos subsidios, donde reconducimos inversión pública y cómo facilitamos la verdadera sustitución de un combustible por una fuente renovable. Sí, si quieres añadir algo de alguna cuestión que quedara pendiente y que creas que se debería abordar el año que viene. El tema de la agenda de mitigación, yo creo que coincidimos, es una preocupación de la Unión Europea constante. Tema de transición justa, bueno, hay que seguir avanzando. Yo creo que esos dos temas quizá son fundamentales. También no hemos comentado el tema de la adaptación, que creo que es también importante, ¿no? Y que sí ha habido avances en cuanto a, bueno, pues de los 8.000, ¿no?, indicadores que comentabas ayer, Valvanera, que se habían puesto encima de la mesa, pues hay un objetivo de reducirlos a 100, que se ofrezca un menú de indicadores, porque al final estos indicadores tienen que tener sentido a nivel local. Yo creo que eso, bueno, hay que avanzar todavía, pero también es otro resultado quizá que se podría señalar para terminar, no solo con lo que no se consiguió, sino también con algo más positivo de la parte de adaptación, que para España es muy importante, que hemos sido pioneros, que tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que, bueno, en el que hemos puesto tantos esfuerzos a nivel de negociaciones, ¿verdad, Valvanera? Tantos años, por lo menos desde 2010, ¿no? Muchas gracias. Se termina ya el tiempo. Me quedo con dos frases vuestras muy optimistas, ¿no? De Valvanera decía que las cumbres del clima siempre traen soluciones y Lara decía antes que es todo un cambio en el ecosistema de financiación climática, ¿no? Que esta COP ha supuesto todo un cambio, ha supuesto un paso muy, muy clave. No hay tiempo para más y ahora, para cerrar la sesión y recogiendo las conclusiones, contamos con José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Muchas gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades a las dos. A Lara la vi este verano en un tema
en un seminario que organizaba el Consejo Económico y Social del Estado, del cual me siento orgulloso de ser uno de los consejeros más antiguos, porque llevo en el Consejo desde el año 92, pero dio una conferencia espectacular. Yo no la conocía, no la había visto nunca, y lo primero que le preguntaba hoy es eso. Y a Valvanera, yo creo que te vamos a hacer ya miembro del capítulo español del Club de Roma por todas las veces que vienes y todas las veces que apareces en programas nuestros. El capítulo tiene además una anécdota curiosa, y es que en el año, yo creo que fue en el año 2005, cuando estaba a punto el ministerio que dirigía Cristina Narbona de crear la Oficina Española de Cambio Climático, a la Junta Directiva invitaron a una persona tremendamente radical. Y yo hice un simple comentario de que iba a ser muy malo, porque la Junta Directiva del capítulo español, como todas las juntas directivas, pues las componemos gentes ya maduras, gente con una tendencia conservadora, y a mí me pareció que íbamos a empezar a polarizar aquello, y llamamos al ministerio. Y en el ministerio nos dijeron: vamos a crear la Oficina de Cambio Climático y tenemos a una persona que os puede ayudar en que la sesión salga mucho más amable, mucho más integradora, y nos mandaron a una señora que se llama Teresa Rivera. Teresa Rivera, a partir de ese momento, se convirtió en una ponente de algunas juntas directivas, porque la fuimos invitando a medida que la iban ascendiendo en el ministerio, y creo que la última vez que la invitamos fue para hablar de un informe que ahora todo el mundo piensa que es un tema arqueológico, que era el informe Ster, que era un informe del año 2006 sobre lo que le supondría a las economías avanzadas y en general a toda la economía mundial el no atender los requerimientos del cambio climático. 2006. Han pasado 18 años, ese informe seguramente ya nadie lo va a citar, pero sin embargo, a mí lo que me preocupa, y esta mañana le he comentado a Beatriz, que ayer apareció un pequeño artículo de opinión en su periódico sobre qué había significado esta cumbre, donde yo lo empecé a leer pensando que iba a acabar en plan pesimista, porque lo fácil es decir no se ha llegado, falta mucho, y hoy ha aparecido un informe que yo les recomiendo que lo busquen y lo lean. Porque el problema que tenemos ahora no es que desconozcamos los riesgos del cambio climático. El problema que tenemos ahora es que para afrontar este riesgo pensamos que existen unos organismos que promueven la gobernanza mundial. El artículo de hoy es de Martin Wolf, es un artículo que ha aparecido en Financial Times, y donde plantea un tema. No podemos arreglar los asuntos globales si no tenemos una visión global. Y esa visión global, en parte, se ha perdido. Lo estamos viviendo todos los días con lo que significa el no poder parar ni la invasión de Ucrania ni los conflictos que hay en torno a Palestina. Estamos viendo hasta qué punto el sistema de Naciones Unidas es un sistema frágil y un sistema casi inoperante. Pero, sin embargo, y vosotras lo habéis dicho muy bien, si no hubiera estas cumbres estaríamos mucho peor. Piensen que, por ejemplo, aquí en esta sala hicimos en el año 22 una sesión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, para hablar de los 50 años que se cumplían de la Conferencia de Estocolmo. A ustedes les sonará como lejanísimo, pero la Conferencia de Estocolmo fue la primera vez que se empezó a hablar de cambio climático y fue el momento en que Naciones Unidas había propuesto una conferencia sobre el medio ambiente. ¿Qué ocurrió? Que estos países terceros, estos países menores que se han enfadado porque hay poca financiación, estos países menores exigieron que no se hablara solo de contaminación, sino que se hablara de desarrollo humano. Y al final, el título de la conferencia, que era el medio ambiente, acabó titulándose El medio ambiente humano. Aquella sesión, que fue un anticipo de lo que sería la Cumbre de la Tierra del 92, aquella sesión planteó por primera vez el problema de que no podíamos
preocupar no solo por el cambio climático y por el planeta, sino que también había que preocuparse por el desarrollo de las personas. Eso coincidió con el primer informe del Club de Roma, que es un informe donde el tema de la contaminación no es el único tema. En ese informe se habla de alimentos, se habla de población, se habla de industrialización, se habla, por supuesto, de contaminación, pero se habla también de preservar la naturaleza. ¿Qué nos ocurre? Que hemos avanzado muchísimo. Aquella conferencia de Estocolmo no llegaron a los 3 centenares de personas que acudieron. Es más, no se sacó un libro como tal, hubo muy poca información sobre el tema, pero dio pie a la cumbre del 92, donde en la cumbre del 92 se empezó a introducir también los temas de una COP que ha sido un mes antes de la COP de Bakú, que ha sido la COP de la biodiversidad, la de Cali, y que a pesar de que decían el lema de esa cumbre era paz con la naturaleza, no la hemos integrado en esta otra de Bakú. Porque el problema es que tenemos en estos momentos una situación crítica de pérdida de especies, de deterioro de ecosistemas. Y de alguna manera nosotros en el capítulo hemos iniciado un ciclo para hablar del nomos de la tierra, porque no podemos hablar solo de desarrollo humano si no hablamos también de desarrollo humano en la naturaleza. No podemos olvidar que el tema de la biodiversidad va a ser determinante y no lo podemos ver solo desde aspectos de consumos energéticos o de competitividad empresarial o de condiciones de calidad de vida mejores si estamos deteriorando el medio ambiente y estamos deteriorando los sistemas que de alguna manera tendríamos que integrar en nosotros mismos. Yo la sensación que he tenido a medida que vosotras ibais discutiendo en Bakú era que había días que tenía una percepción optimista porque avanzabais y otros días que decía va a ser lo de siempre, vamos a destinar unas ideas de que vamos a dar los 300.000 millones estos que citáis y luego nos encontraremos con lo que se ha recordado en la cumbre de biodiversidad, que teóricamente tendríamos que estar dando 200.000 millones al año y realmente se están dando, me parece que 262. Son órdenes de magnitud que demuestran hasta qué punto estamos corriendo el riesgo de perder un 38% de las especies. Y eso es gravísimo para nosotros, porque nosotros al fin y al cabo estamos en una simbiosis continua con la naturaleza. ¿Cuál es la sensación final que algunos tenemos? Quizá yo me vais a perdonar que tenga 77 años y con 77 años uno tiende más al pesimismo que cuando uno era un joven, no sé, que empezaba a leer cosas sobre estas cosas del medio ambiente. Y yo todavía recuerdo que cuando me examiné de preuniversitario, que debe ser como al final del BUP ahora, en la Facultad de Medicina de Madrid, una de las preguntas que salió era ¿qué es la ecología? Y yo oí decir a otro colega mío de aquel examen, en esas aulas que tenía facultad, que dijo, ¿esto qué es? Y alguien dijo, creo que es tierra con agua. Bueno, pues esto me ha perseguido toda la vida, lo de tierra con agua. Pero claro, lo cierto es que hemos avanzado muchísimo. Y hemos avanzado porque incluso nosotros en el 72 no contábamos. De hecho, luego se fue, todavía yo recuerdo que había una foto de un ministro muy tecnócrata que ya fallecido, que era Laureano López Rodó, en bicicleta por Estocolmo, cuando fue la cumbre esa, y esa foto era como, bueno, joder, qué cosa más rara que se haya bajado un coche oficial y tenga una bicicleta que encima no era oficial, sino que era una bicicleta más, ¿no? Como las que tenemos ahora en nuestras ciudades. Estamos en un momento delicadísimo, pero el problema no lo tenemos con la naturaleza y no lo tenemos con la contaminación. El problema lo tenemos con que hemos perdido los elementos de gobernanza que se dieron las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que recuperar un modelo de gobernanza en una economía y en unas sociedades que tienen una globalización multipolar, donde hemos pasado de la bipolaridad de la Guerra Fría
a una situación donde hay muchos actores, algunos muy determinantes, como puede ser China, India, o como puede ser la emergencia de lo que llamamos el sur global o de los nuevos BRIC, que condicionan enormemente todas las negociaciones, sean del clima, sean de cualquier tipo de asunto que le compete a la humanidad. Y este es el problema que plantea Martin Wolf. No podemos intentar resolver los problemas estos si no tenemos unos mecanismos que de alguna manera permitan ver globalmente qué es lo que le ocurre a esta humanidad. Esta humanidad que tiene muchos más polos de decisión. Estamos viendo que el tema no solo lo tenemos en el clima, y con la llegada del presidente Trump vamos a tener un problema añadido, que va a ser que la crisis de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, se va a agudizar todavía más. Se va a agudizar todavía más porque esa globalización que de alguna manera permitió avances sustantivos en las décadas pasadas, ahora va a ser una globalización alrededor de determinados polos y alrededor de determinados mecanismos de financiación localizables y gobernados por reglas que a veces no están ni escritas. Estamos en un momento, en una encrucijada difícil. Pero yo, por otro lado, el hecho de que esta cumbre, que empezaba con muy mal augurio, sobre todo porque empezó, recuerdan ustedes la frase esa de que Dios nuestro Señor le había dado unos recursos especiales al país donde se localizaba aquello, y que esto, que era un regalo divino, no lo podíamos despreciar. Pero claro, si lo exprimimos al máximo, eso del 1,5, del 2, se nos irá al 9 y habrá zonas que serán inhabitables. Y viviremos situaciones muy inhumanas y viviremos situaciones de migraciones por causas del cambio climático excesivas. Pero al final tú miras y dices, ha habido acuerdos y ha habido avances. Y entonces, en ese sentido, hay que quedarnos en que, a pesar de todo, a pesar de que falta una autoridad mundial, se siguen convocando estas cumbres y se sigue yendo. Y yo le decía a Valvanera si al año que viene vamos a hacer otra conversación sobre la COP20. A mí me parece que hay un personaje en este momento que puede ser muy clave. Vosotros habéis hablado del G20 y habéis hablado de los BRIC, y ahí está Brasil. Y Lula es un personaje que yo creo que ha aprendido, después de su experiencia tan negativa de su primer mandato, a esta nueva andadura que tiene. Él está viviendo ahora mismo en un país inestable porque él no tiene las mayorías necesarias para gobernar con tranquilidad. Y sin embargo, yo creo que va a ser una buena cumbre esa COP30, porque yo creo que él va a negociar, y va a negociar sabiendo cuáles los riesgos y de alguna manera las prioridades que tendría que tener lo que en mi época juvenil llamábamos el tercer mundo, y cuáles son las oportunidades que hay para la competitividad de las grandes naciones. Yo incluso creo que todas las predicciones que estamos haciendo de que la administración Trump va a ser una administración otra vez que rompa con el Convenio de París, pero que yo creo que se va a encontrar con lo que habéis dicho, que hay muchos estados, muchas empresas que están apostando por la transición ecológica. Y nos va a pasar lo mismo que con la transición digital. Ese es el camino. Tanto la transición digital va a rumbar con industrias maduras y con modos de producir a la vieja usanza, propios más del 19 y de comienzos del 20 que de comienzos del 21. Y sin embargo, lo mismo va a ocurrir con la transición ecológica. Cada vez vamos a ser más conscientes de que nuestro futuro está unido a que preservemos el planeta y a que preservemos la naturaleza. Y en ese sentido, pues sí, podemos seguir siendo tristes si nos quedamos en lo que no se ha conseguido en la cumbre, y alegres para el futuro si esperamos que poco a poco la humanidad va encontrando caminos y soluciones, porque nos va la vida y la vida de nuestra especie, que es una más de los 8 millones de especies que hay, y que claro, dicen, mire, parece ser que se va a perder 1 millón de especies, pero yo no quisiera que se perdiera 1.000.001 y ese 1 fuera la propia humanidad. Así que muchas gracias y seguramente nos veremos hablando de la COP
30, ¿verdad, Valvanera? Y a lo mejor tenemos que invitar otra vez a Beatriz y a Lara. Nosotros somos muy abiertos, o sea que podemos invitarlas. Muchísimas gracias.